habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. El libro de los Proverbios, capítulo 12. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará.
Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que siga a los vagabundos es falto de entendimiento. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso, engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. El indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A Través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento, la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A Través de la Biblia. Continuamos hoy, amigo oyente, en el libro de Proverbios, y nos encontramos en el capítulo 12. Y vamos a leer un versículo maravilloso. En el programa anterior, usted recordará, quedamos en el versículo 22.
Y permítanos repetirlo hoy, así que vamos a leerlo en este capítulo 12 de Proverbios. El versículo 22 dice, Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Lo que Salomón está diciendo aquí, que debemos hacer, es simplemente decir la verdad. Un hijo de Dios, hay una cosa que debe caracterizar su vida, y esa es la de decir siempre la verdad. Ahora, avanzando más en este capítulo, tenemos que el versículo 23 nos dice, El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. El hombre que es prudente y cuerdo no dice cosas que puedan herir a otra persona. Usted quizás se ha encontrado en un grupo de personas cuando allí entre ellas se encontraba una persona necia, de esas que nunca cierran la boca y que en el grupo en que se encuentran dicen algo que refleja cierta característica de otra persona, y por lo general se trata de alguien que no está presente allí. De eso es que se nos habla aquí en este versículo. El hombre cuerdo no dice cosas hirientes, pero se encuentra en el corazón de los necios, quienes dicen cosas así. Ahora en el versículo 24 leemos, La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. En realidad, algunos de estos proverbios parecen no aplicarse bien a nuestra sociedad contemporánea, por la sencilla razón de que no creemos que siempre el diligente es el que ocupa cargos de responsabilidad, y los negligentes son los que tienen que pagar los impuestos. No estamos seguros que sea así en este día. No queremos ser colocados en la categoría de perezosos, pero tenemos que pagar los impuestos en el día de hoy, y francamente hablando, pensamos que en algunos casos son excesivos, y que se debería hacer algo acerca de la manera en que se gasta el dinero. Pero hemos revisado estos proverbios nuevamente, y lo hemos hecho en oración. Le hemos pedido a Dios que nos ilumine en esto. Y debemos confesar una ignorancia, pero creemos que estos proverbios deben ser todos considerados bajo la luz de la eternidad, que la vara para medir los proverbios es la eternidad, y que no quiere decir necesariamente una situación local. Quiere decir a la luz de la eternidad. ¿Y no se nos dice acaso que un día nosotros vamos a reinar con Cristo? Y creemos que eso también quiere decir que lo haremos con tal que seamos diligentes en el día de hoy. No creemos que cada creyente en el cielo se vaya a encontrar en el mismo nivel. Pensamos que habrá unos niveles diferentes. Y personalmente me sentiría muy avergonzado, apenado, si me encontrara en el mismo nivel que los apóstoles y sentado al lado del apóstol Pablo, por ejemplo. Me sentiría en realidad humillado porque yo no creo que pertenezco allí. Opino que debe haber diferentes niveles. También creo que los diligentes son los que reinarán con Él. Y opino que esos proverbios tienen que ser observados bajo la luz de la eternidad. Ahora, esa es nuestra explicación de muchos de los proverbios que estamos leyendo ahora. Sin embargo, hay muchos de ellos que se pueden aplicar para las actividades de nuestra vida diaria. Notemos lo que dice ahora el versículo 25 de este capítulo 12 de Proverbios. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Es decir, cuán potentes son las palabras correctas. Usted recuerda lo que Job le dijo a sus amigos. Cuán eficaces son las palabras rectas. Estas palabras brindan ánimo y alegría a aquellos que están tristes o sufriendo o que están teniendo algún problema. Uno no golpea a una persona que se ha caído y que está teniendo problemas. Luego el versículo 26 nos dice, El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Es decir, el hombre justo quiere ayudar a su prójimo. Pero hay algunos prójimos que van a tratar de hacerle mal a usted y necesitamos tener cuidado en esto. La realidad es que el hombre justo, si él se da cuenta que usted está equivocado, él vendrá a conversar con usted acerca de ese problema y a hacerle frente. Natán era el mejor amigo que tuvo David y sin embargo fue Natán quien tuvo el valor de señalarlo a él y decirle, tú eres aquel hombre. Hay algo que debe ser arreglado en tu vida. Qué hermoso es poder reconocer que tenemos un buen amigo. Un pastor cuenta que cuando él comenzó el ministerio, el Señor le mostró su gracia para con él, permitiéndole ser el pastor de una iglesia que había sido su propia iglesia antes, donde la gente le amaba y demostraba mucha simpatía hacia él, porque este hombre era muy inexperto, digamos, en este asunto del pastorado de una iglesia tan grande y de tanta importancia.
Pero la gente de ese lugar era bastante buena con él. Y en cierta ocasión este joven pastor escuchó a un hombre muy famoso predicar en una conferencia, y él trató de imitarlo, hasta trataba de imitar el acento con el cual este hombre hablaba. Y su iglesia descubrió esto. La gente simplemente estaba sentada allí, sonriendo, contemplando su actuación, pero muy pocos fueron los que dijeron algo, y él no recibió una crítica muy dura. Pero un hombre que había ayudado a este pastor a través de sus estudios, lo invitó a comer en cierta ocasión, y le dijo algo que este joven pastor nunca olvidó. Era un buen proverbio. Y le dijo, Pastor, nosotros preferimos tener un pastor genuino que una imitación de otra persona. Eso fue todo lo que dijo. Y amigo oyente, eso era todo lo que necesitaba decirle. Desde ese momento, ese pastor comenzó a ser una persona genuina. Quizás no haya sido lo mejor, pero era muy superior que el tratar de imitar a otra persona. Cuán poderosas son las palabras rectas. Y el justo sale en busca de su prójimo, ayuda a su prójimo, pero aquel que es sin ley le hace errar. Él va y le da unas palmaditas en la espalda, y luego cuando esta persona se arrepiente, entonces lo crucifica, por así decirlo. Amigo oyente, podemos darnos cuenta cómo estos proverbios ponen su dedo en la llaga, por decirlo así, en su misma iglesia, en el lugar donde usted trabaja. Ahora hay algunos proverbios que demuestran alguna característica humorística. En la primera parte del versículo 27 de este capítulo 12 de Proverbios, leemos, El indolente ni aun asará lo que ha cazado. Es decir, que este hombre salió y pudo cazar un animal, pero es demasiado perezoso para despedazarlo, cocinar su carne y comer. Uno tiene que ser muy perezoso para ser así, siendo un cazador. Hay algunos pescadores que van a pescar, pero que no quieren limpiar los peces que cogieron. El mismo versículo 27 en su segunda parte dice, Pero haber precioso del hombre es la diligencia. Es decir, que él se preocupa por hacer lo que esta otra persona no quiere hacer. Usted recuerda que Ruth, cuando ella estaba en el campo, se puso a recoger las espigas que los segadores habían dejado en el campo. Booz había sido generoso con ella, y usted sabe que cuando ella fue a su hogar, según se nos dice, se puso a trabajar con esas espigas que ella había recogido. Amigo oyente, ella estaba dispuesta a hacer aquello que había sido fácil de recoger. Sin embargo, ella trabajó con eso para poder conseguir el grano. Ella podía haber hecho otra cosa. Por ejemplo, lo podía haber llevado ante Noemí y decir, mira lo que he hecho. Yo he conseguido esto para que tú puedas prepararlo para conseguir el grano. Pero ella no hizo eso. Ella nos revela aquí un gran espíritu en esa clase de vida. Aun si uno tiene que lavar los platos de vez en cuando, eso no le va a hacer ningún daño. Continuemos ahora con el versículo 28 de este capítulo 12 de Proverbios. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. ¿Qué cuadro más hermoso el que se presenta ante el Hijo de Dios? Ahora, la muerte física está ante nosotros si el Señor se demora, pero la vida eterna está más allá. Los proverbios deben ser observados bajo la luz de la eternidad, repetimos, y eso debería darle a usted un buen día, digamos de paso, contemplando estas cosas que tenemos ante nosotros, creyente amigo. Y así llegamos ahora al capítulo 13 de este libro de Proverbios, y aún nos encontramos en esta sección donde estamos aprendiendo de los grandes principios de la vida. Se nos presentan ellos aquí en este libro. Y la primera parte del versículo 1 de este capítulo 13 dice, El hijo sabio recibe el consejo del padre. Aun cuando Salomón no fue el hijo favorito de David, Salomón por lo menos escuchó lo que David tenía que decirle. Y él es un ejemplo de un hijo sabio que recibe el consejo del padre. Y continúa este pensamiento en la segunda parte del versículo 13, diciendo, Mas el burlador no escucha las reprensiones. Y este hombre es Roboam, su propio hijo, quien no escuchó a su padre Salomón. Roboam es para nosotros un ejemplo del lado tenebroso o del lado negativo en muchos de estos proverbios. Pero hay algunos otros que podríamos encontrar. Veamos los versículos 2 y 3 de este capítulo 13. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. En el día de hoy existe una clase de hablar que es verdaderamente chismosa e insensata, como ya hemos visto anteriormente. En esto podemos incluir aquellas cosas que aún en los círculos cristianos tienen doble sentido.
Y cuando eso es así, y comienzan especialmente a tratar sobre el asunto del sexo en el día de hoy, debemos tener mucho cuidado. Hemos notado que hay muchas de estas personas que están estudiando algunos cursos sobre el sexo, y aún así, de vez en cuando uno se entera que un hogar se ha arruinado, que el esposo ha abandonado el hogar para irse a vivir con otra mujer y cosas por el estilo. Ese es el resultado de ese tipo de vida donde se dicen cosas con doble sentido. Y sobre esto se nos presenta una advertencia en este versículo, y se le dice al joven que tenga cuidado con esto. Ahora, en el versículo 4 de este capítulo 13 leemos: El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Usted recuerda que el apóstol Pablo lo puso en la relación exacta para los creyentes de Tesalónica. Había algunas almas que eran demasiado piadosas en ese lugar, que decían: estamos esperando la venida del Señor. Y dejaron de trabajar. Así es que Pablo dice, si un hombre no trabaja, tampoco debe comer. No lo alimentemos nosotros. Usted debe trabajar. Si usted realmente cree que el Señor viene, esto le hará a usted ser un buen trabajador. Ahora dicen los versículos 5 y 6 del capítulo 13 de Proverbios: El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Esta es una verdad de las partes internas. Ese es el fondo de la justicia práctica. Eso que es falso es odiado y aborrecido por Dios, que no lo puede tolerar. El Hijo de Dios tiene que ser capaz de reconocer y tratar con cualquier cosa que se presente en su vida. Nuestra vieja naturaleza tiene la tendencia a mentir. Es algo muy natural para nosotros el mentir. Pero Dios dice que Él aborrece la mentira, y Él va a tener que tratar con cosas como esas. Luego el versículo 7 dice: Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Aquí tenemos otro ejemplo de esta vieja naturaleza que usted y yo tenemos. Si usted es pobre y quiere aparentar algo, o quiere parecerse a su vecino, usted pretende en realidad tener algo que no tiene. Esa es la razón por la cual algunas personas compran cosas muy caras, cosas que en realidad no pueden pagar, pero lo hacen para causar una buena impresión en sus amigos. Viven en un vecindario en el cual no deberían estar viviendo. Pero por otro lado, tenemos la persona que tiene riquezas en abundancia en la actualidad, y siempre están hablando de lo pobres que son, y sin embargo, tienen todo lo que necesitan. La persona que es miembro de una iglesia y tiene dinero, y que aparenta sufrir demasiado con el cambio de los precios, y que siempre se está quejando de cuánto le costó esto y cuánto le costó aquello, y puede decir que se va a declarar en quiebra si las cosas no se arreglan, estas cosas son abominación ante Dios, porque es algo hipócrita. Es el aparentar ser algo que uno no necesita ser. No es necesario el tratar de imitar a los vecinos, y tampoco debemos portarnos de una manera similar o como si no los conociéramos. Tenemos que ser buenos vecinos para con ellos y no portarnos de una manera ofensiva. Tenemos que demostrar que somos lo que somos. Luego en el versículo 8 de este capítulo 13 leemos: El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. Debemos confesar que por más que hemos tratado de hacerlo, no podemos descubrir lo que quiere decir este proverbio. Y quizá usted, amigo oyente, nos pueda ayudar en esto. Quizá alguno de nuestros oyentes que piense que somos ignorantes, pues nos pueda ayudar a aclarar esto. Pasemos entonces al versículo 9. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Si usted ha leído alguna vez la historia de los reyes de Israel, se habrá dado cuenta de algo que ocurrió entre ellos. Hay un linaje o descendencia después de otro que llegaron a ser reyes en el reino del norte, y sus vidas terminaban de una manera repentina. Terminaban violentamente por asesinato. Y eso es lo que Dios dice: mas se apagará la lámpara de los impíos. Y eso es lo que sucede una y otra vez en nuestro mundo en la actualidad. El final al que han llegado muchos de los presidentes y dictadores de las naciones en nuestro mundo no es algo muy lindo de contemplar. Luego el versículo 10 de este capítulo 13 de Proverbios dice: Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Cuando usted encuentra la contienda en un grupo, en un vecindario, o en una iglesia, o aún en un grupo en la iglesia, la base de todo eso es el orgullo. Siempre es eso. Alguien ha dicho:
hace falta 2 personas para comenzar una contienda, siempre. Luego en el versículo 11 leemos, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Aquí tenemos otro de estos proverbios que debemos observar bajo la luz de la eternidad. Esa es la medida que uno tiene que utilizar en esto, porque muchos hombres hoy aparentemente sabían que tenían parientes insensatos, hijos de hombres muy ricos, y es por eso que han dejado sus bienes en fideicomiso o ponen algunas trabas legales alrededor de sus posesiones para que sus descendientes no puedan obtenerlas, y lo único que pueden hacer es vivir del interés que proveen esas posesiones. En la actualidad, hay hombres muy ricos que nunca han ganado un centavo en toda su vida. Estos nunca podrían llegar a mantenerse a sí mismos trabajando, y sin embargo, son herederos de cuantiosas fortunas. Lo único es que no pueden apoderarse de todo eso. Si así lo hicieran, gastarían todo eso. Y podemos ver que este proverbio en realidad no daría resultado en una situación así. Tiene que ser observado a la luz de la eternidad. Ahora, ¿cuáles son las verdaderas riquezas? ¿Es el tener acciones? ¿Es acaso el tener valores? Bueno, una persona los va a perder algún día porque la muerte los tomó, se los quitó al dueño original. Nadie vino y se los robó. Él se fue y los dejó, y eso va a ocurrir con aquellos que poseen riquezas hoy. Ahora los versículos 13 al 15 dicen, el que menosprecie el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Nuevamente notamos que a través de todo esto tenemos el reconocimiento que Dios aborrece el orgullo. Él aborrece al que vive sin ley, Él aborrece al hipócrita. Él no quiere tener nada que ver con esto que es parte de la naturaleza humana. Así es como obran nuestras viejas naturalezas. Dios no quiere tener nada que ver con lo que nosotros hacemos en la vieja naturaleza. Él acepta únicamente aquello que Él puede hacer a través de la nueva naturaleza. Hay una cosa que es segura. Él no va a llevar nuestra vieja naturaleza al cielo, y nosotros nos alegramos de librarnos de ella. Estas son cosas innatas en cada uno de nosotros, y Dios nos hace ver eso bien claro. Él dice allá en Isaías capítulo 66, versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Así es como usted tiene que acercarse a Dios, amigo oyente, si quiere llegar a ser aceptado por Él, aceptado en Él. No puede acercarse a Él en su propio orgullo. Vamos a destacar ahora algunos versículos de este capítulo 13 del libro de Proverbios. El versículo 12 dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. La esperanza que se demora. Uno espera que algo suceda, pero no es así. Y esa es la razón por la cual nosotros deberíamos andar en la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque esperamos grandes cosas que aún no se han realizado. Ahora el versículo 15 dice, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Eso es cierto, siempre es cierto. Uno no puede escapar de eso. Luego el versículo 17 dice, el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Hay personas que llegan a ocupar puestos de mucha importancia en el gobierno y se enteran de secretos nacionales, aquellos secretos de gobierno que tienen mucha importancia para el país. Y de entre ellos encontramos a alguno que tiene alguna debilidad. El enemigo la descubre y puede aprovecharse de ella. Y aquí en la primera parte del versículo 17 dice, el mal mensajero acarrea desgracia. Y a propósito, esta es verdadera psicología infantil. Pero al Hijo de Dios en el día de hoy se le dice la misma cosa que se le dice a los hijos. Obedeced a vuestros padres. Pero al padre se le dice que no provoque a su hijo a ira. Es decir, que no hay necesidad de castigarlos o disciplinarlos a ellos cuando uno está demasiado enojado o cuando uno está hablando en voz alta. Uno debe esperar hasta cuando se haya calmado y puede sentarse con ellos y conversar con ellos en un tiempo o una oportunidad mejor. Pensamos que eso es muy importante. Esa es la razón por la cual creemos que la disciplina del padre es muy buena y es mucho mejor cuando él no trata de disciplinar al hijo cuando está enojado, cuando está irado, sino hasta después que ha pasado un tiempo, cuando ya está más calmado, y el niño piensa que ya no va a suceder nada con él, pero no es así. Llega la oportunidad
y el padre puede tratar con el niño de una manera tranquila. Y el niño se da cuenta que el padre no está haciendo lo que hace porque está enojado, y es necesario que reconozcamos eso. La disciplina es algo muy importante. Y bien, vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo ha concluido ya. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Rabbi Yeshua, tu siervo ha caído, ha tropezado, me vuelvo a ti. Yahweh, mi corazón está quebrantado, solo tú puedes restaurarlo, solo tú puedes sanarlo. Rabbi Yeshua, tu siervo ha caído, ha tropezado, me vuelvo a ti. Yahweh, mi corazón está quebrantado, solo tú puedes restaurar, solo tú puedes sanar. Me alcanzaría toda una vida, Rabbi Yeshua, para pedirte que me perdone. Circuncida mi corazón en tu presencia, acepta mi corbán. Y rasgo mi corazón en tu presencia, acepta mi teshuva. No me alcanzaría toda una vida, Rabbi Yeshua, para pedirte que me perdones. Circuncida mi corazón en tu presencia, acepta mi corbán. Y rasgo mi corazón en tu presencia, acepta mi teshuva. Rabbi Yeshua, permíteme alcanzar teshuva, capará, purificación en tu presencia. No me alcanzaría toda una vida, Rabbi Yeshua, para pedirte que me perdone. Circuncida mi corazón en tu presencia, acepta mi corbán. Rasgo mi corazón en tu presencia, acepta mi teshuva.
El libro de Números. Este cuarto libro de la Biblia continúa la historia de Israel después de su éxodo de la esclavitud en Egipto. Dios los había llevado al monte Sinaí y ahí había hecho un pacto con ellos. Y a pesar de la rebelión de Israel, Dios, en su gracia, proveyó en el tabernáculo una manera en que Israel pudiera vivir cerca de su santa presencia. Así que el libro de Números comienza cuando Israel termina su estadía de 1 año en el monte Sinaí, y ellos se dirigen al desierto en camino a la tierra que Dios le prometió a Abraham. La narrativa del libro está diseñada de acuerdo a las etapas de su viaje, así que la primera sección empieza en el monte Sinaí, pero luego ellos salen y viajan al desierto de Parán. Y luego, después de ahí, viajan a las llanuras de Moab, que están justo frente a la tierra prometida. Ahora, la primera parte inicia con un censo donde el pueblo es contado, y de ahí viene el nombre del libro. Y luego hay leyes sobre cómo las tribus de Israel debían ser acomodadas en el campamento. Así que el tabernáculo debía ir en el centro, y luego, alrededor de él, los sacerdotes y levitas, y alrededor de ellos, las 12 tribus cuidadosamente ordenadas, con Judá a la cabeza. Todo esto era un símbolo elaborado sobre cómo la presencia santa de Dios estaba en el centro de su existencia como pueblo. Esto es seguido por toda una serie de leyes que comunicaban las leyes de pureza del libro de Levítico. Si la presencia de Dios iba a estar en medio de ellos, debía hacerse todo el esfuerzo para que el campamento fuera un lugar puro, un lugar que reciba la santidad de Dios. En el capítulo 10, la presencia de Dios se levanta del tabernáculo y guía a Israel lejos del Sinaí, hacia el desierto. E inmediatamente las cosas comienzan a marchar terriblemente mal. En el capítulo 11 el pueblo empieza a quejarse de hambre y sed y empiezan a decir que quieren regresar a Egipto. Luego, en el capítulo 12, incluso el hermano y la hermana de Moisés empiezan a oponerse y a hablar mal de él delante de todo el pueblo. Este viaje no tuvo un buen comienzo. La siguiente sección comienza cuando los israelitas llegan al desierto de Parán, más o menos a la mitad del camino a la tierra prometida. Y Dios le dice a Moisés que envía a los 12 espías, uno por cada tribu, para que puedan reconocer la tierra prometida. Y cuando todos los espías regresan, 10 de ellos dicen que no hay posibilidad de que Israel pueda sobrevivir allí, porque los cananeos los destruirán. Pero hay 2 espías, Caleb y Josué, que dicen que Dios puede salvarlos. Pero los 10 provocan al pueblo a una ira temerosa y empiezan a planear un motín. Van a nombrar un nuevo líder y regresar a Egipto. Así que Dios está comprensiblemente molesto y Moisés intercede en favor del pueblo. Él le pide a Dios que sea fiel a sus promesas a Abraham. Así que Dios lo hace, pero no a expensas de su justicia. Él le da a estos israelitas lo que ellos desean, no entrar a la tierra. Y Dios sentencia a esa generación a vagar en el desierto durante 40 años hasta que mueran. Solo sus hijos entrarán a la tierra prometida. Ahora, tú pensarías que esta severa consecuencia los haría despertar, pero las cosas se ponen peor. En la siguiente historia aparece todo un grupo de levitas que empezaron una rebelión y retan el liderazgo de Moisés y de Aarón, diciendo que han ido demasiado lejos. De manera que Dios lidia severamente con estos levitas y renueva su compromiso con Moisés y Aarón como los líderes de Israel. Ahora, mientras dejan la región de Parán y vuelven a viajar, las cosas se empeoran de nuevo. Los israelitas empiezan a quejarse otra vez sobre su sed y le preguntan a Moisés por qué los sacó de Egipto. Así que Dios le dice a Moisés que le hable a una roca para sacar agua para todo el pueblo. Pero Moisés no hace eso, sino que excede los límites. Golpea la roca 2 veces y luego dice: «¡Rebeldes! ¿Tenemos nosotros que sacarles agua de esta roca?». Así que Moisés deshonra a Dios al ponerse en el lugar de Dios como el que provee agua. De manera que Moisés hace que caiga sobre sí mismo el mismo destino que el de la generación en el desierto. Él también morirá en el desierto y no podrá entrar en la tierra prometida. Después de esto, los israelitas se rebelan una vez más, y Dios trae un juicio muy extraño sobre ellos. Serpientes venenosas vienen y muerden al pueblo. Así que Moisés intercede una vez más a favor del pueblo. Y Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y la levante en una asta. Y todo el que vea a esta serpiente sería sanado de la mordida venenosa.
Es un símbolo muy extraño, pero habla del reto que representa para Dios el permanecer fiel a su pacto. Él está en lo correcto al traer justicia sobre el pecado y la maldad de Israel, pero incluso la justicia de Dios se transforma en una fuente de vida para aquellos que miran a Dios para ser sanados. A partir de aquí, el pueblo se dirige a las llanuras de Moab. La primera parte principal de esta sección se enfoca en la extraña figura de Balaam. El rey de Moab está asustado por este enorme grupo de gente viajando a través de su territorio, así que contrata a un hechicero pagano, Balaam, para maldecir a Israel. Y en 3 ocasiones distintas, Balaam descubre que no puede maldecirlos. Él solo puede hablar bendición sobre Israel. Recuerda la promesa de Dios a Abraham en Génesis 12. Así que no solo Balaam no puede maldecir a Israel, sino que Dios le da una visión sobre un futuro rey israelita que un día traerá la justicia de Dios a todas las naciones. Esta visión recuerda la promesa de Jacob a Judá en Génesis capítulo 49. Ahora, vale la pena detenernos a reflexionar en el flujo del libro hasta ahora. Las historias de rebelión en el desierto se amontonan una sobre otra, poniéndose cada vez peor. Y aunque Dios trae actos parciales de juicio sobre Israel, también continúa mostrándoles misericordia, proveyendo comida y agua en el camino. Y la historia de Balaam muestra la gracia de Dios de manera resplandeciente, porque ahí está Israel, en el campamento, murmurando y rebelándose. Pero en lo alto de las montañas, sin que ellos lo sepan, Dios los está protegiendo y hasta bendiciendo. Y es este contraste entre la rebelión de Israel en el desierto y la fidelidad de Dios lo que hizo a estas historias tan importantes para las postreras generaciones de Israel. Y las historias del desierto son recontadas una y otra vez por los profetas y los poetas bíblicos, e incluso por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y estas historias siempre sirven como advertencia, que aunque Dios permanecerá fiel a sus promesas del pacto, Él también permitirá que su pueblo sea parte de Él en rebelión y que enfrente las consecuencias. Después de esto, el resto del libro se enfoca en los hijos de la generación que pereció en el desierto, y ellos empiezan a prepararse para heredar la tierra prometida. Ellos hacen otro censo de la nueva generación, y luego ganan muchas batallas a los pueblos de alrededor. Y luego, algunas de las tribus empiezan a asentarse en la tierra prometida. Así que el libro termina con la nueva generación lista para entrar en la tierra prometida. Y Moisés está a punto de darles sus últimas palabras de sabiduría y advertencia. Pero por ahora, de eso trata el libro de Números. El libro de Números, capítulo 15. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando finalmente se establezcan en la tierra que les doy, presentarán ofrendas especiales como un aroma agradable al Señor. Estas ofrendas se pueden presentar en varias formas: como ofrenda quemada, como sacrificio para cumplir un voto, como ofrenda voluntaria o como ofrenda en cualquiera de sus festivales anuales, y las pueden tomar del ganado o de sus rebaños de ovejas y cabras. Cuando presenten estas ofrendas, también deben dar al Señor una ofrenda de grano de 2 litros de harina selecta mezclada con 1 litro de aceite de oliva. Por cada cordero presentado como ofrenda quemada o como sacrificio especial, deben también presentar 1 litro de vino como ofrenda líquida. Si el sacrificio es un carnero, entreguen una ofrenda de grano de 4 litros de harina selecta mezclada con 1 litro y tercio de aceite de oliva y 1 litro y tercio de vino como ofrenda líquida. Será un aroma agradable al Señor. Cuando presenten un becerro como ofrenda quemada, como sacrificio para cumplir un voto o como ofrenda de paz al Señor, deben también dar una ofrenda de grano de 6 litros de harina selecta mezclada con 2 litros de aceite de oliva y 2 litros de vino como ofrenda líquida. Esta será una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Cada sacrificio, ya sea un toro,
un carnero, un cordero o un cabrito, se preparará de la manera indicada. Sigan estas instrucciones con cada ofrenda que presenten. Todo israelita de nacimiento tiene que seguir estas instrucciones cuando presente una ofrenda especial como un aroma agradable al Señor. Si algún extranjero los visita o vive entre ustedes y quiere presentar una ofrenda especial como un aroma agradable al Señor, tiene que seguir estos mismos procedimientos. Los israelitas de nacimiento y los extranjeros son iguales ante el Señor y están sujetos a los mismos decretos. Esta es una ley perpetua para ustedes. Tendrá que cumplirse de generación en generación. Las mismas instrucciones y ordenanzas se aplicarán tanto a ustedes como a los extranjeros que vivan entre ustedes. Además, el Señor le dijo a Moisés: Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando lleguen a la tierra donde los llevo y coman de los cultivos que crecen allí, separarán una parte de ellos como ofrenda sagrada al Señor. De la primera harina molida, presenten un pan y sepárenlo como ofrenda sagrada, como lo hacen con el primer grano del campo de trillar. En todas las generaciones venideras, cada año presentarán una ofrenda sagrada al Señor de la primera harina molida. Pero supongamos que ustedes, sin intención, no llevan a cabo todos estos mandatos que el Señor les dio por medio de Moisés. Y supongamos que en el futuro sus descendientes no hacen todo lo que el Señor les ordenó por medio de Moisés. Si el error se cometiera involuntariamente y la comunidad no se diera cuenta de ello, toda la comunidad presentará un becerro como ofrenda quemada, como un aroma agradable al Señor. Esta ofrenda se ofrecerá juntamente con la ofrenda obligatoria de grano y la ofrenda líquida, y con un chivo como ofrenda por el pecado. Con esta ofrenda, el sacerdote purificará a toda la comunidad de Israel. De esa manera los hará justos ante el Señor y quedarán perdonados, pues fue un pecado sin intención, y lo corrigieron con sus ofrendas al Señor, la ofrenda especial y la ofrenda por el pecado. Toda la comunidad de Israel será perdonada, incluidos los extranjeros que vivan entre ustedes, porque todo el pueblo estaba involucrado en el pecado. Si un individuo comete un pecado involuntariamente, la persona culpable llevará una cabra de 1 año como ofrenda por el pecado. El sacerdote la sacrificará para purificar a la persona culpable ante el Señor, y la persona será perdonada. Estas mismas instrucciones se aplican tanto a los israelitas de nacimiento como a los extranjeros que viven entre ustedes. Sin embargo, aquellos que descaradamente violen la voluntad del Señor, sean israelitas de nacimiento o extranjeros, blasfeman contra el Señor y deben ser excluidos de la comunidad. Puesto que trataron la palabra del Señor con desdén y desobedecieron su mandato de manera deliberada, deben ser completamente excluidos y sufrirán el castigo por su pecado. Cierto día, mientras el pueblo de Israel estaba en el desierto, descubrieron a un hombre que recogía madera durante el día de descanso. Los que lo encontraron lo llevaron ante Moisés, a Aarón y al resto de la comunidad. Lo mantuvieron bajo vigilancia, pues no sabían qué hacer con él. Entonces el Señor le dijo a Moisés: El hombre debe ser ejecutado. Toda la comunidad lo apedreará fuera del campamento. Así que la comunidad entera sacó al hombre del campamento y lo apedrearon a muerte, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. En todas las generaciones venideras harán borlas al borde de su ropa y las atarán con un cordón azul. Cuando vean las borlas, recordarán y obedecerán todos los mandatos del Señor, en lugar de seguir sus propios deseos y contaminarse,
tal como es su tendencia. Las burlas los ayudarán a recordar que deben obedecer todos mis mandatos y ser santos a su Dios. Yo soy el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor su Dios. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio Biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video, donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Hola, bendiciones familia del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos una vez más a nuestro recorrido explicativo por la Biblia. Yo soy Alexander Suárez y en esta oportunidad hemos llegado al capítulo 15 del libro de Números. Por supuesto, deseo extenderte la invitación a formar parte de esta familia de esperanza suscribiéndote ahora mismo a este canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los capítulos y videos que estaré subiendo a diario. Compártelo con otras personas para que juntos podamos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Para ponernos en contexto, los primeros 14 capítulos del libro de Números muestran cómo Dios organizó a un pueblo que tomaría posesión de la tierra de Canaán. Una tierra que de por sí era fructífera en gran manera, pero que estaba habitada por personas que habían despreciado abiertamente las exhortaciones del Señor. Israel se constituiría en una nación que sería una luz, un testimonio y una bendición para todas las naciones que estaban a su alrededor. Esto en cumplimiento de las promesas hechas a Abraham de que a través de la simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Esa simiente es Cristo. E Israel tenía el santuario que mostraba el plan de salvación de Dios a través de Cristo, porque cada cordero y cada sacrificio que se hacía en el santuario mostraba la manera como Dios pagaría el precio del pecado de toda la humanidad. Por eso Juan en su evangelio escribiría las siguientes palabras: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesucristo también es nuestro sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario celestial. En el santuario terrenal habían 10 mandamientos en tablas de piedra escritos con el dedo de Dios. Esos mandamientos son la norma de vida de todos los seres humanos y son el fundamento del gobierno universal de Dios. Esos 10 mandamientos fueron dados en el monte Sinaí en tablas de piedra. Como hemos estudiado en el libro de Éxodo, hay una posibilidad muy grande de que esos mandamientos hayan sido tallados en piedra de zafiro, porque Moisés vio un enlosado de zafiro en el trono de Dios. Y si el gobierno del Señor está representado en esos 10 mandamientos, entonces no nos cabe duda de que esas primeras tablas fueron hechas en piedras de zafiro. Israel estaba a la frontera de la tierra de Canaán. Pero 3 acontecimientos dolorosos ocurrieron durante su peregrinaje antes de llegar a esas fronteras. El primero fue la adoración a un becerro de fundición hecho en oro. La segunda fue cuando solicitaron carne al Señor porque anhelaban las ollas de carne
que disfrutaban en Egipto mientras eran esclavos. Dios exhortó a través de 70 hombres para que el pueblo se santificase y no se dejasen llevar por la codicia y por los placeres. Tanto en la veneración del becerro de oro como en el acontecimiento de las codornices que trajo mortandad sobre el pueblo de Israel, siempre se manifestó un pueblo remanente fiel. Después, cuando ya el Señor había permitido que Israel reflexionase y continuase la marcha, Él hizo que 2 espías fueran a reconocer la tierra, y después de 40 días, estos jóvenes llegaron presentando un informe que desalentó al pueblo. Solo 2 de ellos trataron de exhortar a todo Israel a que se mantuvieran fiel al Señor. En medio de la apostasía, en medio de la desconfianza hacia la palabra del Señor, siempre se manifestará fieles remanentes que estarán dispuestos a levantar la bandera de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Esta actitud de negatividad a obedecer lo que Dios había establecido hizo que el Señor quitara su protección y ellos fueran atacados por los cananeos en un lugar llamado Horma. Dios le había dicho que ahora no entrarían a la tierra de Canaán, sino hasta después de 40 años. Pero entrarían, no ellos, sino sus hijos, porque Dios es fiel a sus promesas. Somos nosotros los que hemos desconfiado en el Señor. Por eso el libro de Números tiene grandes lecciones para nuestra vida, nosotros que estamos viviendo en el tiempo del fin. Así que veamos algunos detalles que aparecen en este capítulo que, si hacemos una lectura superficial, pareciera que está totalmente fuera del contexto de lo que hemos estudiado hasta ahora. Veamos cómo comienza el capítulo. El Señor dijo a Moisés: «Di a los israelitas, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy». Cuando hayáis entrado, van a entrar. Dentro de 40 años, sí, pero van a entrar. Ustedes retrasaron la entrada por culpa de su desobediencia y desconfianza, pero yo les aseguro, dice el Señor, que van a entrar. Y mientras ese momento llega, ustedes presentarán ofrendas. Y dice el versículo 3, cuando traigáis al Señor ofrendas encendidas, holocaustos o sacrificios por voto especial de vuestra voluntad para ofrecer en vuestras fiestas en grato aroma para el Señor de vacas o de ovejas, entonces el oferente deberá añadir la 10ª de efa de flor de harina, es decir, aproximadamente 2 kilos, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. Hasta el versículo 14 se da indicación a cuanto a ofrendas y sacrificios. Pareciera de verdad que esto está descontextualizado de todo lo que está ocurriendo en el desierto. Pareciera más bien una repetición de las instrucciones dadas en el libro de Levítico. Pero tenemos que captar de que Dios estaba intentando que su pueblo entendiese que a pesar de su rebeldía, Dios les amaba y que les estaba brindando la oportunidad de ser fieles y perseverantes. Dios no se aparta de Israel. Dios no abandona a su pueblo. Al contrario, busca la reconciliación. Y al decirles a Israel que presenten ofrendas, era porque todavía la gracia del Señor estaba extendida sobre el pueblo de Israel. Tú y yo hemos cometido muchos errores en el pasado. Nos hemos equivocado, hemos fallado, hemos dudado de la palabra del Señor. Algunos se han apartado y han regresado y no han perdonado esas actitudes que tuvieron en el pasado. Tienen todavía un remordimiento y un dolor en sus mentes. O puede ser que estemos allí en el camino del Señor tambaleando, dudando de nosotros mismos, dudando de las promesas del Señor. Pero déjame decirte que la gracia todavía está extendida. Dios todavía nos está dando la oportunidad de reflexionar, de nacer de nuevo.
de ser transformados, de que nuestra mente tenga una perspectiva diferente. Dios no quería el dolor para Israel. Dios quería que ellos entraran a la tierra de Canaán. Dios quería que ellos fueran una luz, un testimonio, que ellos fueran una bendición. Pero mientras no cambiaran de actitud, el plan del Señor no se iba a cumplir. Ya lo habían humillado en la derrota de Horma. Los cananeos tomaron fuerza y desconfiaron mucho más en el Dios de los israelitas. Cuando tú y yo cometemos un error y damos un mal testimonio, estamos afectando directamente el nombre del Señor. Por eso es importante que reconozcamos nuestros errores. Dios quería que Israel, al presentar sus ofrendas, al presentar los sacrificios, pudiesen renovar su relación con Él. Ya a partir del versículo 15 se nos dice: una misma ley tendréis vosotros, la congregación, y también el extranjero que habita con ustedes. Algunos de ellos que habían sido los precursores de la codicia cuando anhelaban las ollas de carne. Algunos de ellos que habían sido los que habían incitado al pueblo a rebelarse con Moisés, murieron, pero otros quedaron. Y estos que habían quedado era porque no habían entrado en la misma actitud que los codiciosos y se habían mantenido fiel a Dios. Y la idea era que no se les viera con desprecio, sino como personas que también habían recibido la gracia del Señor. Dios siempre tiene fieles en todas partes. Y tú puedes ser uno de esos fieles, donde quiera que te encuentres. Versículo número 16. Una misma ley y una misma norma tendréis. Las oportunidades son para todos. No hay una ley para los israelitas, no hay una ley para los gentiles. Todos tenemos una misma ley porque pertenecemos a un mismo gobierno, que es el gobierno de Dios. Y Dios no cambia porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Versículo 17. El Señor dijo también a Moisés: di a los israelitas, cuando hayáis entrado a la tierra donde os llevo. O sea, Dios está confirmando que van a entrar. Así como a nosotros nos dice el Señor el día de hoy, que entraremos a la nueva Jerusalén, iremos al reino de los cielos y tenemos que ser perseverantes porque Cristo vendrá a buscarnos. Ellos tenían la esperanza de entrar y estando en el desierto 1 año, 2 años, 10 años, 30 años, 40 años, y en todo ese tiempo muchos cayeron en las tumbas, no vieron las promesas del Señor por su mal testimonio, pero sus hijos verían que el Señor sería fiel a su palabra. Han pasado muchos años desde que Cristo dijo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y esos años nos indican que estamos viviendo en el tiempo del fin. Tú y yo estamos a la puerta del reino de los cielos. Israel tenía que estar seguro de que pronto tendrían la oportunidad de volver a esa tierra que fluía leche y miel. Y nosotros, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Realmente anhelamos entrar a la patria celestial? ¿Y estamos viviendo en esta tierra como habitantes del reino de los cielos? Dios le dijo: cuando hayáis entrado en la tierra donde os llevo y empecéis a comer el pan de la tierra, ofreceréis ofrenda al Señor. De lo primero que amaséis, ofreceréis un pan, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. Por vuestras generaciones daréis esta ofrenda al Señor de las primicias de vuestras masas. Debía haber alegría y agradecimiento a Dios por todo lo que había hecho en favor de su pueblo. Así como Abraham, por fe, confiaba en la palabra del Señor y mantenía siempre la hospitalidad presente con cualquier persona. Él vio 3 caminantes que venían al mediodía pasando por sus tiendas y les ofreció alimento, le lavó los pies sin saber de que uno de ellos era el Señor. Mis queridos amigos y mis queridos hermanos, Dios quiere caminar con nosotros todos los días, en cualquier momento. Permitamos que Él, a través de su Espíritu, transforme nuestros corazones.
Ya a partir del versículo 22 se habla acerca del perdón de los pecados que se cometen por ignorancia. El versículo dice: si por error no cumplís algún mandamiento que el Señor dio a Moisés, cualquiera de los mandatos del Señor para seguirlos por vuestras generaciones, y esa falta es cometida por ignorancia, entonces, en el caso de la congregación, la comunidad ofrecerá un novillo por ofrenda encendida en grato aroma para el Señor, con su presente y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado. El sacerdote hará expiación por toda la congregación de Israel y serán perdonados porque fue por error, y ellos traerán al Señor una ofrenda encendida y un sacrificio por el pecado, y será perdonada toda la congregación de Israel y el extranjero que vive con ellos, por cuanto fue un error del pueblo. El pueblo se equivoca y el pueblo debía reconocer sus errores. Hoy tú y yo nos equivocamos. Cometemos faltas por ignorancia, pero Dios no nos deja sin luz. Él no quiere que nosotros sigamos en tinieblas y que cometamos errores tras errores. A pesar de nuestros errores, el Señor nos muestra el camino por donde debemos ir. Israel podía cometer errores por ignorancia. Por eso necesitaba las instrucciones de los ancianos, de los sacerdotes y por supuesto repetir cada día las instrucciones dadas por el Señor a través de Moisés. Lo que para nosotros hoy es el Pentateuco, para ellos se llamaba la Torá o la ley, y ellos la repetían para de esa manera tener presente la voluntad del Señor. ¿Cómo evitamos la ignorancia? ¿Cómo evitamos pecar por desconocimiento? Leyendo cada día la palabra del Señor, allí conoceremos su voluntad. Si una persona peca por error, dice el versículo 27, ofrecerá una cabra de un año por expiación. El sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por error, la reconciliará y quedará perdonada. Para el natural de Israel y el peregrino que habita entre vosotros, una misma ley tendréis. Se repite nuevamente la expresión. Esto es para todos, no es solamente para los israelitas, es para todos. Como todos tenemos oportunidad de salvarnos, porque cuando Cristo murió en la cruz, la salvación estaba garantizada para todos los seres humanos de este planeta. Una cosa es que la salvación esté garantizada y otra cosa muy diferente es mantenernos en la salvación. Todo ser humano, todo habitante de este mundo tiene la posibilidad de salvarse, pero solamente aceptando esta salvación y viviendo de acuerdo a los principios establecidos por Dios es que podemos conservar la salvación que Cristo ganó por nosotros. Versículo 30. Pero si la persona que haga algo con soberbia, es decir, ya no es ignorante, tanto el natural como el extranjero, injuria al Señor. Entonces, hay pecados por ignorancia, esto ya lo habíamos estudiado en Levítico, y hay pecados de rebeldía. Esta persona que peca con soberbia, que injuria al Señor, esa persona debe ser cortada de su pueblo. No se puede permitir. A las personas se les brindan oportunidades, pero si no quieren vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido, entonces se corta del pueblo. Y en este caso, cortar del pueblo era quitarle la vida. Hoy nosotros no andamos quitándole la vida a nadie, porque todos tenemos la posibilidad de salvarnos. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, solo los que estén dispuestos a hacer la voluntad del Señor y se hayan conservado en la salvación que Cristo ganó, valorando su sacrificio en la cruz, entonces entrarán a la patria celestial, y los que no entren, lamentablemente, tendrán que morir, porque vivieron con soberbia, despreciando lo que Dios ha establecido. Por cuanto menospreció, dice el versículo 31, la palabra del Señor y su mandamiento, esa persona será enteramente cortada, su iniquidad será sobre ella. Hasta aquí vemos instrucciones de renovación de pacto, de renovación de relación, de tener la oportunidad de entender de que a pesar de que están en el desierto, Dios no ha dejado de cuidarles y de recordarles que poseerán la tierra. Y ese mismo mensaje lo tenemos nosotros en este día.
Dios no deja de recordarnos de que Cristo muy pronto vendrá y que llegaremos a vivir en un mundo donde no habrá pecado, ni muerte, ni dolor, ni clamor, y tenemos que ser perseverantes a las instrucciones dadas por el Señor. Ya en la parte final del capítulo se nos presenta un acontecimiento particular. Y es que cuando los israelitas estaban en el desierto, hallaron a un hombre que juntaba leña en el día de reposo, en el sábado. Un hombre que juntaba leña después de tantas instrucciones, después de recordar lo que pasó en la adoración del becerro de oro, después de percibir las consecuencias que hubo cuando las codornices cayeron, y después de haber visto prácticamente cómo el pueblo de Israel cayó por mano de los filisteos al desobedecer la orden divina, vemos a un hombre que con soberbia, que por su propia voluntad, no por ignorancia, viola el cuarto mandamiento. No respeta el día del Señor y se va a cortar leña o a recoger leña. Este hombre no era ignorante, conocía bien las historias. Tuvieron que habérselas contado porque era parte del pueblo de Israel. Y este hombre decidió desafiar a Dios, como hoy en día hacen muchas personas, incluso aquellos que se llaman cristianos. Desafían a Dios violando sus mandamientos. Los que lo hallaron juntando leña lo llevaron ante Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel. Había un lugar donde allí retenían a las personas porque no estaba declarado lo que se había de hacer con él. Entonces el Señor dijo a Moisés: irremisiblemente ese hombre ha de morir. El mismo Cristo amoroso del Nuevo Testamento es el mismo Dios del Antiguo Testamento. El Señor dijo: yo no he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Si tú, mi querido hermano y amigo, quieres entrar a la tierra prometida, si tú quieres entrar al reino de los cielos, a la nueva Jerusalén, ¿por qué no le prestas atención a los mandamientos del Señor? Claro, nadie anda por allí matando, robando, adulterando, o por lo menos no de manera pública. Pero como cristianos, la mayoría está pisoteando abiertamente el cuarto mandamiento. Fue Dios quien dijo: irremisiblemente esa persona ha de morir. Dios no quiere la muerte de las personas, quiere que tú y yo reflexionemos para que no suframos las consecuencias, así como Dios no quería que muriese gente por causa de la adoración a un becerro de oro, así como Dios no quería que muriesen por causa de la codicia de comer codornices con ansiedad y desesperación, así como el Señor no quería que muriesen en horma de mano de los cananeos. Dios no quería que este hombre muriera, pero él desafió al Señor desobedeciendo el cuarto mandamiento. Si lo viéramos desde este punto de vista, como está revelado en el capítulo 15 de Números, quizás seríamos más observadores del día del Señor. Quizás le prestáramos más atención a este mandamiento escrito con el dedo de Dios. Y él dijo: irremisiblemente esa persona ha de morir. Si tú eres un cristiano que no le ves importancia al cuarto mandamiento, déjame decirte que irremisiblemente algún día vas a tener que sufrir las consecuencias de ese pecado que no es por ignorancia. Porque yo estoy seguro que algunos que ven este video lo ven simplemente para manifestar que están en contra de la obediencia a los mandamientos. Pero hay muchos que están dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Nadie debería desear la muerte de ninguna otra persona, pero déjame decirte que si no somos obedientes al mandamiento del Señor, lamentablemente el resultado final del pecado es la muerte. El Señor dijo a Moisés: irremisiblemente ese hombre ha de morir. Apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces, como mandó el Señor a Moisés, lo sacaron fuera del campamento, lo apedrearon y murió. Si Dios no quería que ese hombre muriera, ¿por qué lo mataron? Porque había llegado a un punto sin retorno. No pecaba por ignorancia, pecaba por rebeldía. Es lo mismo que Satanás está haciendo. Satanás era un ángel de luz
que habitaba en la presencia del Señor y desobedeció, y hasta el día de hoy es el engañador y el acusador de los hermanos. Versículo 37. El Señor dijo a Moisés: di a los israelitas que se hagan franjas en el borde de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja un cordón azul. ¿De qué color era el cordón de las franjas en las vestimentas del pueblo de Israel? Azul, como pudieron haber sido las tablas de piedra originales escritas por el dedo de Dios la primera vez. De piedra de zafiro, azul. El color azul forma parte del santuario, así como el púrpura, el carmesí y el blanco. El azul representa la lealtad. Y si las piedras en las cuales se escribieron los primeros 10 mandamientos eran de zafiro azul, entonces ese cordón azul que iban a portar los israelitas en sus ropajes iba a representar la ley de Dios, la fidelidad a la ley establecida por el Señor. ¿Y por qué lo sabemos? Porque el relato lo sigue diciendo: esas franjas, versículo 39, os servirán para que al verlas os acordéis de todos los mandamientos del Señor y los cumpláis, y no sigáis los caprichos de vuestro corazón y de vuestros ojos que os llevan a prostituiros, para que os acordéis, dice el versículo 40, de todos mis mandamientos, y al cumplirlos seáis santos ante vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios. Aquí hay un mensaje de esperanza. Aquí hay una reconciliación que el Señor quiere que su pueblo experimente. Para que no se te olviden los mandamientos, el color azul, que es el color de la lealtad, de la fidelidad, te va a permitir recordar lo que Dios escribió para nuestro beneficio. Mis queridos hermanos, este capítulo 15 termina diciendo que debemos prestarle atención a los mandamientos del Señor. Si tú y yo no le prestamos atención a esta norma de vida, entonces cometeremos el mismo error que cometió el pueblo de Israel con el becerro de oro, con las codornices y con el informe que trajeron 10 de los 12 espías que fueron a recorrer la tierra de Canaán. Por eso, este capítulo 15 es importante que nosotros lo hagamos una realidad en nuestra vida. ¿Y cuál es esa realidad? Que seamos fieles a la orden del Señor, a sus mandamientos, y que no nos pongamos a objetar o a deducir que eso era solamente para los israelitas, cuando en realidad el Señor dice: una misma ley tendréis para el extranjero como para el natural, para el que vive en otras tierras como el que está allí en el pueblo de Israel. Los 10 mandamientos son para todos nosotros. Así como la salvación está disponible a través de Cristo para todo aquel que crea en Él, así los mandamientos están disponibles para todo aquel que quiera vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Deseo que la compañía del Espíritu Santo te motive cada día a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y bueno, vamos a terminar este análisis con una oración. Querido y amante Padre, muchas gracias, Señor, porque tú nos permites renovar nuestra relación contigo y ser obediente a tus mandamientos. Permite, Señor, que cada día podamos hacer tu voluntad donde quiera que estemos. Fortalece nuestra fe y también, Señor, ayúdanos a testificar de que realmente vale la pena obedecer tu palabra. Guía nuestros pasos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, la invitación es para el día de mañana, cuando continuaremos con este recorrido explicativo por la Biblia. Ahora, al despedirnos, decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos el día de mañana.
Capítulo 15. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio por especial voto, o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová, de vacas o de ovejas, entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. De vino para la libación ofrecerás la 4ª parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio, por cada cordero. Por cada carnero harás ofrenda de 2 décimas de flor de harina, amasada con la 3ª parte de un hin de aceite. Y de vino para la libación ofrecerás la 3ª parte de un hin, en olor grato a Jehová. Cuando ofrecieres novillo en holocausto o sacrificio, por especial voto, o de paz a Jehová, ofrecerás con el novillo una ofrenda de 3 décimas de flor de harina, amasada con la mitad de un hin de aceite. Y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un hin, en ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Así se hará con cada buey, o carnero, o cordero de las ovejas, o cabrito. Conforme al número, así haréis con cada uno, según el número de ellos. Todo natural hará estas cosas así, para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y cuando habitare con vosotros extranjero, o cualquiera que estuviera entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciere ofrenda encendida de olor grato a Jehová, como vosotros hicierais, así hará él. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. También habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Y cuando errareis y no hiciereis todos esos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho por yerro con la ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque yerro es. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus yerros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel, y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es yerro de todo el pueblo. Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año para expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará, y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada del medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento, y lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios. Capítulo Ha pasado tanto tiempo, días, años sin menguar tu amor. Desde aquel primer encuentro hasta hoy no cambias, no. Más que un recuerdo, tu amor lo siento tan real hoy. No, nunca lo olvidaré. Cada sueño que he tenido tú lo has cumplido por amor. No merezco lo que tengo, una reina y dos princesas, no. Más que un recuerdo, tu fidelidad la veo tan real hoy. Nunca lo olvidaré. Eres el alma, la vida, eres mi amor. Eres el alba, el día, el resplandor. Contigo subo montañas, no le temo a nada. Eres tú el dueño de mi corazón. Cada día que despierto digo gracias de corazón. Solo puedo agradecerte y ser sincero con mi canción.
Más que un recuerdo, tu perdón lo vivo tan palpable. Hoy no, nunca lo olvidaré.